bien? Creo que Creo tengo que eco. tengo eco. Vamos a Vamos ver a si ver. se... Bueno, bueno, Hola, bueno, bueno. te escucho. Perfecto. Buenas noches a todos. Como siempre, un placer tenerlos hoy con nosotros y por supuesto con la doctora Pamela que ya conocen y que nos va a platicar un poquito de este regreso a clases. Para los que no, bueno, primero me presento, Marjorie Castillo, directora de marketing aquí para México y Latinoamérica. Como siempre, me encanta poder brindarles estos espacios de comunicación, de compartir conocimiento y qué mejor que compartir conocimiento con la doctora, yo la llamo nuestra pediatra neonatóloga consentida. Ella es formada en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, tiene especialidad, por supuesto, en pediatría, en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, y como subespecialidad, ella es neonatóloga, ¿no? En la Universidad de La Salle. Ella cuenta con un diplomado en neurodesarrollo, estimulación temprana, además un posgrado en nutrición pediátrica en la Universidad de Boston. Ella realizó un diplomado de liderazgo organizacional en la Universidad de Santander y fíjense, de inteligencia artificial aplicada a la salud por la UNAM. Así que siempre muy actualizada, doctora, eso me encanta. Ella es defensora de la de la lactancia materna, de la crianza con respeto y siempre uniendo ciencia con humanidad en su práctica médica, ¿no? Y hasta es creadora de una plataforma digital para acompañar y orientar a los padres, ¿no? Bienvenida, doctora, es un placer tenerla acá y hoy vamos a platicar un tema que es muy relevante para todos porque, por supuesto, queremos siempre lo mejor para nuestros hijos. Y este arranque de año ¿no? Es como complicado y yo sé que usted nos va a dar los mejores tips. Así que Sí, le escuchamos. Antes de que se me olvide, tenemos interpretación. Recuerden seguir al botoncito que tenemos a la derecha, donde están los tres puntitos, y ahí pueden ir al mundito donde dice interpretación. So we have their interpretation available. Je pense que en français, English y español. Bienvenida, doctora. buenísimo. Muchas gracias, Marjorie. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Como bien dices, este es un tema súper interesante y es algo que a mí me apasiona, la infancia y la nutrición. Entonces, manos a la obra, espero en este ratito que vamos a estar platicando, compartir con ustedes los puntos claves de por qué es importante que nosotros acompañemos a nuestros hijos durante el regreso a clase. Los que nos están viendo que son padres saben que para estos pequeños hacer un hábito es algo que requiere mucha constancia y los cambios en la rutina los desequilibran. Esto es un hecho. Entonces, ¿qué sucede? A lo largo de la periodicidad del año hay varios momentos clave donde nuestros hijos son más vulnerables a enfermarse. Y el regreso a clase es uno de estos. ¿Y por qué? Bueno, durante la vacación, obviamente todos nosotros también queremos descansar un poco, entonces tendemos a ser más laxos en los horarios de descanso, en la hora del despertar, en las actividades a las cuales exponemos a nuestros hijos en este periodo o si nos vamos de viaje, incluso puede haber el factor de un cambio de horario totalmente. Además, la experiencia de la vacación está demostrado que tiene un impacto académico en nuestros hijos, o sea, ellos van a integrar todo lo que están viviendo, entonces su cerebro tiene que trabajar al 100 en estas nuevas experiencias, en estas nuevas situaciones, en estos nuevos lugares, ellos aprenden nuevos sabores, nuevas costumbres, música diferente, todo el cambio de rutina, inclusive en algo tan sencillo como un curso de verano, como un viaje con algún familiar, ir a la casa de los abuelos, de los tíos, pues esto despierta su cerebro. Y el punto más clave es que al volver a integrarse con otros niños va a haber nuevamente un pico de exposición a los virus de la temporada, que suelen ser principalmente los que nos van a causar dos tipos de problemas: las infecciones de vías respiratorias y las infecciones digestivas como la gastroenteritis. Entonces, nosotros como padres debemos siempre buscar darles a nuestros pequeños la mayor cantidad de herramientas posibles para que se enfermen menos y cuando se enfermen no la pasen tan mal.
Vale. Entonces, un poquito para puntualizar sobre lo básico, por qué nosotros debemos acompañar a nuestros niños, porque ya sabemos que la base de la medicina en la actualidad no es tratar las enfermedades. Muy al contrario, nosotros nos vamos a la raíz de la prevención. Nosotros queremos mantener un equilibrio en el metabolismo, en las funciones de todas las partes del cuerpo de nuestros pequeños. Entonces, si ellos al momento de esta adaptación están teniendo un mayor requerimiento de energía, tienen que caer de lleno al ruedo otra vez, a poner atención a las clases, a concentrarse, a poder adquirir nuevos conocimientos y avanzar en sus habilidades de neurodesarrollo, y a la vez tienen que exponerse a todos estos cambios de rutina y con los compañeritos que de repente algunos llegan enfermitos o justo llegando de la vacación se enferman. Entonces es importante que nosotros les demos a ellos las principales herramientas preventivas para que, uno, se sigan desarrollando al máximo de su potencial en el neurodesarrollo, en el crecimiento, y dos, tengan un sistema inmune, es decir, de defensas óptimo. Siguiente, por favor. Vale. Entonces, ¿qué cosas son muy interesantes sobre la inmunidad en los niños? Nosotros ya sabemos, hay mucha evidencia científica de que el sistema inmune no se modifica de manera súbita. O sea, es algo que se va generando y que se va construyendo de manera paulatina a lo largo del tiempo, incluso desde la gestación. Y ya sabemos que como padres, nosotros queremos que nuestros hijos sean saludables ahorita y para el resto de su vida. ¿Y en qué debemos basar esto? Pues en una pirámide que va a estar cimentada en los hábitos saludables, que vamos a hablar un poquito de esto más adelante. Entonces, nosotros lo que queremos no es simplemente decir suplemento a mi hijo para que no se enferme, sino mi hijo está creciendo con hábitos saludables, está creciendo en un entorno, en un ecosistema donde todo lo que estamos llevando a cabo es para mantenerlo sano. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué nutrientes van a ser clave? Tenemos dos grandes grupos. Los omegas, que son la base, los vamos a ver más a detalle más adelante, y las vitaminas. ¿Y por qué son importantes las vitaminas? Porque ya sabemos, esto durante la pandemia, una de las cosas positivas con las que nos quedamos es que hubo mucha investigación para poder determinar por qué personas eran más susceptibles, qué tipo de persona tenían cuadros más severos, etcétera. ¿Y qué encontramos? Que la mayoría de la población a nivel mundial tiene déficit de micronutrientes, independientemente de que sea una persona que se considere saludable, de que sea una persona que refiera a alimentarse bien. Vamos a tener riesgo de deficiencia de micronutrientes claves. Dentro de las vitaminas, ¿cuáles son los más claves? Las vitaminas A, D, E, la vitamina C y el complejo B, porque todos estos tienen un efecto antioxidante, un efecto antiinflamatorio y un efecto de regulación. Es decir, van a mantener nuestro sistema inmunológico calmado, sin una respuesta anormal o exagerada, y van a mantener nuestro sistema inmunológico funcionando de manera normal. Es decir, cuando yo tengo en mi cuerpo un perfil proinflamatorio o bajo en antioxidantes, yo voy a tener respuestas anormales de mi sistema inmune. O sea, yo me voy a enfermar más, puedo tener alergias, puedo tener reacciones exageradas. Y cuando yo tengo un engranaje de mi sistema inmune que no está trabajando en armonía, bueno, sí me va a defender, pero no lo va a hacer de la manera más óptima. Yo necesito tener a mis soldados sanos, bien entrenados y listos para actuar de manera oportuna. Y todo esto, traduciéndolo al cuerpo, a la medicina, pues se refiere a menos días de hospitalización, mejor respuesta a nivel de las mucosas, de la vía de entrada, nuestra vía respiratoria, digestiva, que son la primer puerta de nuestras defensas. Siguiente, por favor.
Ahora, ¿qué punto es clave en la salud de nuestros hijos? El neurodesarrollo. ¿Y cuál es el principal nutriente que va a influenciar su neurodesarrollo, su crecimiento, su conocimiento, su aprendizaje? Los ácidos saludables omega. Entonces, es muy importante que en la etapa escolar, idealmente a partir de los 6 años, realmente más o menos desde los 4 años, que yo haga énfasis en estarle proporcionando a mi hijo este tipo de nutrientes. ¿Por qué? Porque a diferencia de los lactantes, mediante la lactancia materna o la fórmula maternizada, yo me aseguraba de darle altas cantidades de ácidos grasos saludables. Sin embargo, una vez que se hace el switch en la alimentación y la dieta sólida es la base, tengo la exposición y el riesgo de una deficiencia de estos nutrientes. ¿Y en qué se traduce esto? Los niños que tienen déficit de omegas van a tener menos concentración, menos atención, menos rendimiento físico, es decir, mayor fatiga, somnolencia, cansancio excesivo. ¿Y todo esto en qué se traduce? Más enfermedades de mayor duración y con un menor rendimiento escolar por dos cosas. El propio impacto en la salud de estas deficiencias y el impacto en el conocimiento y en el aprendizaje que tiene el ausentismo, es decir, el tiempo que se tiene que retirar de la escuela mientras está combatiendo una infección. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a hablar no solo del cerebro. ¿A qué nivel es muy importante el efecto del omega? Bueno, en la piel. ¿Y esto por qué? Porque si mi hijo tiene una piel más saludable, ya sabemos dos cosas con amplia evidencia científica. Va a tener menos riesgo de padecer enfermedades alérgicas como la dermatitis atópica, entre otras. Y dos, tiene menos riesgo de entrada de microorganismos y gérmenes a través de la piel mediante el contacto, mediante lesiones. Entonces, cuando nosotros le damos a nuestros hijos omega 3, perdón, o sea, el ácido DHA en adecuadas cantidades, su piel va a tener menos inflamación, es decir, va a estar más hidratada. Entonces, al momento de que se lesione, porque todos se van a caer, todos se van a pegar, todos van a tener cortaduras, pero al momento de que se lesione, va a ser más resistente y la cicatrización, es decir, la regeneración de la piel, va a ser más rápida. Entonces, yo voy a estar protegiendo a mi hijo, asegurándome de que esta barrera que es la piel, esté en las mejores condiciones posibles. Siguiente, por favor. Bueno, y vámonos al cerebro, que es mi órgano favorito. Es importante que ustedes sepan que el metabolismo de todos estos nutrientes va a tener beneficios en todo nuestro organismo. Ustedes pueden ver aquí el sistema digestivo y el cerebro. ¿Y por qué tenemos este enlace entre el sistema digestivo y el cerebro? Porque ya sabemos muchísimo la relación que hay entre el microbioma, entre el ambiente que yo tengo en mi intestino y el funcionamiento de mi cerebro. En la mielina, que es la sustancia que lo recubre y lo protege y lo ayuda a funcionar bien, y en la parte de la neuroinmunidad. Entonces, todo lo que nos llevamos a la boca y todo lo que le damos a nuestros hijos va a tener un impacto en su sistema digestivo, van a absorber nutrientes para crecer, pero también para que ese eje cerebro-intestino se mantenga funcionando al 100. ¿Y en qué se va a traducir esto? Bueno, un poquito vinculándolo con lo que mencionábamos anteriormente, pues van a tener un mejor rendimiento escolar. ¿Por qué? Por el beneficio en la memoria, en la concentración y en el aprendizaje. Y algo que para mí es lo más importante de todo lo que les quiero transmitir hoy es la ayuda que yo le estoy dando a mis hijas para su futuro. Es decir, mientras más saludable nos encontremos en la infancia, más saludable nos vamos a encontrar para toda nuestra vida y de principal importancia en la edad mayor, donde tenemos más riesgo de padecer enfermedades como obesidad o todos estos trastornos digestivos que nos impiden metabolizar bien lo que consumimos. Ya sabemos que si nosotros crecemos con un metabolismo, con un microbioma, con un equilibrio interno óptimo, nos va a durar más el cuerpo, vamos a llegar mejor
a esta etapa para donde vamos todos, ¿no? Que es el envejecimiento. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es importante? Como mencionábamos al principio, los cimientos de la salud, digamos, esta pirámide lleva varios puntos. La nutrición, el ejercicio, el descanso, es decir, está basado en hábitos saludables. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos asegurarnos de prevenir? Que en ninguna etapa de su vida nuestros hijos lleguen a tener algún déficit nutricional, porque por poco que sea, puede tener repercusión en ese momento y a largo plazo. Es decir, las deficiencias nutricionales, ya sabemos que si son persistentes, puede llegar a haber un estado propiamente de desnutrición. Ya sabemos que podemos tener una condición de talla baja, no solo nos va a afectar el peso, es muy importante que nosotros propiciemos que nuestros pequeños alcancen el máximo potencial de su talla blanca. Y ya sabemos que todas estas deficiencias en la concentración, en el enfoque, todo este cansancio excesivo, afecta el rendimiento escolar y eso es muy interesante. Hay estudios de la OMS que están específicamente dirigidos a apoyar niños en poblaciones vulnerables, donde es muy difícil que llegue un alimento ideal. Bueno, lo que les vamos a poder dar, que vamos a seleccionar que sea lo más importante para que esos niños lleguen a la vida adulta sin la desventaja neurológica de haber crecido con desnutrición. Entonces, ¿cuál es el nutriente clave? El omega. Definitivamente los ácidos grasos saludables. Siguiente, por favor. Y ahí es donde nos encontramos con uno de nuestros principales retos como padres. Si ya dijimos que este es de los nutrientes claves ideales, ¿cómo se lo vamos a proporcionar de una manera rutinaria y constante si tenemos el déficit de que los alimentos que lo contienen en mayor proporción no son los más aceptados por los niños porque suelen ser oleosos, suelen ser no todos los niños suelen querer comer suficientes cantidades de pescados que los contengan para poder propiciar una adecuada absorción. Entonces, yo puedo decir, si mi hijo tiene una alimentación totalmente balanceada, no va a tener deficiencias. Sí, esa es mi meta. Pero siendo realista, en la cotidianidad de la vida que llevamos en la actualidad, lo puedo lograr solo, sin un suplemento. La probabilidad es muy baja. ¿Por qué? Porque muchos tenemos traslados muy largos, actividades continuas extraescolares, días donde para nosotros por nuestro ritmo de vida se nos dificulta un poquito prestarle la atención debida al lunch, etcétera, puede pasar cualquier imprevisto, perdón. Entonces, es muy difícil que sin suplementar a un pequeño logremos las dosis o más bien los niveles óptimos en su organismo de los micronutrientes. ¿Y qué otro gran reto nos enfrentamos? Bueno, está bien, yo como madre que quiero que esté bien, lo voy a suplementar. ¿Qué opciones tenemos disponibles? Pues emulsiones, aceites y otros masticables que suelen tener un sabor desagradable donde todavía podemos detectar el sabor o suelen tener ciertas sustancias que no queremos darles, o sea, tal vez una cantidad mayor de azúcar o el principal problema es que en la formulación no vamos a tener la dosis ideal. Entonces nosotros como padres debemos buscar un suplemento que cumpla con esas tres características claves, que sea óptimo en cuanto a la concentración y la fuente de los nutrientes, que tenga lo menos añadido que pueda no ser óptimo y que tenga un sabor agradable, porque los que tenemos hijos sabemos que nadie los va a obligar a tomarse algún medicamento, suplemento o alimento de un sabor que no sea agradable a ellos. Y dos, y la más importante, es porque lo que nosotros estamos fomentando es
el hábito saludable. Entonces yo quiero que a mi pequeña le guste, yo quiero que ella se involucre y que se lo tome a gusto y a conciencia de que es algo que lo va a hacer todos los días y que es por su salud y que está consciente de que está dándole beneficios en su crecimiento y desarrollo. Siguiente, por favor. Entonces, recapitulando un poquito, sí se recomienda suplementar a los pequeños para asegurarnos de que no nos caigan en déficits de micronutrientes esenciales, recordando un poquito los omegas, las vitaminas A, C, D y el complejo B. ¿Qué tiene que tener el suplemento ideal? Buena concentración de estos nutrientes que estamos buscando, que la presentación tenga buena disponibilidad y buena absorción, que no tenga añadidas azúcares o sustancias que pueden irritar el estomaguito o generar perfiles metabólicos que no son óptimos. Y lo que a mí me encanta específicamente de WIMS, la dosis que es una vez al día y que viene individual. Entonces, yo no voy a manipular el resto del suplemento cada que tomo una dosis. Yo abro mi blister individual, saco la gomita y se la doy a mi hija. Siguiente, por favor. Ahora, para recordar, nosotros mencionamos dándole énfasis a la salud inmunológica y al desarrollo del cerebro, que como les mencioné es el órgano favorito, pero también es ideal que ustedes sepan que vamos a tener otros beneficios y uno de mis favoritos es un buen desarrollo de la visión porque sabemos que las deficiencias de vitaminas nos van a afectar la visión tanto en la noche como a distancia y un adecuado desarrollo óseo mineral. Entonces va a tener más saludable todos sus huesitos y sus dientitos. Y esto es bueno porque previene las fracturas y las caries. Entonces, aquí todo esto que yo les he platicado es lo que nos dice la ciencia, pero la realidad es que mi interés en suplementar a mis hijas es como mamá, más que nada, porque como les decía, ya la ciencia en los avances actuales nosotros sabemos que la base de la salud no es el tratamiento de las enfermedades, es la salud preventiva, son los hábitos saludables, buena rutina de sueño, actividad física desde que son bebés y una adecuada alimentación y suplementación de estos micronutrientes que son claves para nuestros hijos. Entonces, recomendarles a todos que para el regreso a clases, dentro de las cosas que debemos tener, siempre WIMS. También muy importante en el verano, en el invierno, que también tenemos picos de infecciones respiratorias. Buenísimo, doctora. Espectacular. En 30 minutos nos dio estos tips claves, ¿no? Y preguntitas, ¿no? Aquí estoy leyendo algunas que en el chat, pero en Venga, general, cuéntenos, ¿hay algún horario en particular donde el omega se absorbe mejor? sí, es importante que nosotros le ofrezcamos a nuestros bebés WIMS una vez al día, una gomita y que sea por la mañana. Ujú. ¿Y esto por qué? Porque parte de los nutrientes que tenemos aquí se van a absorber en función a la exposición a la luz solar y los picos que solemos tener en el transcurso del día. Entonces, si yo quiero que le aproveche más, yo se lo debo de dar en el transcurso del día, es decir, temprano. A mí lo que se me hace más fácil es al momento después del desayuno, o sea, cuando vamos a salir. Súper, buenísimo. Por aquí preguntaban, me pareció bastante interesante, ¿qué causa que ciertos niños no puedan absorber nutrientes? ¿Sabes? Por qué pasa eso? Hay muchísimas enfermedades que nos pueden llevar a síndromes de malabsorción. De los que más escuchamos de bebés, podemos tener alergias, alergias alimentarias que debiliten el intestino. Podemos tener enfermedades inmunes que también debiliten la absorción. Y el clásico, el que más nos sucede, es lo que le pasa a los niños después de que tienen un cuadro de diarrea. Cuando Mm, yo tengo un cuadro de diarrea, yo voy a tener un barrido de todo el revestimiento de mi intestino. Entonces yo voy a tener que repoblar ese intestino con bacterias de calidad.
Y otra cosa que también hace vulnerable la absorción es el uso de ciertos medicamentos como algunos antibióticos que también afectan el equilibrio gastrointestinal. Ujú. Entonces, aunque mi hijo no tenga alergias, mi hijo no tenga enfermedades inmunológicas, cuando tenemos una alimentación con un exceso de carbohidratos o cuando hemos tenido algunas enfermedades, vamos a tener un intervalo de tiempo de vulnerabilidad donde es muy importante el eje de la recuperación de su sistema digestivo inmunológico, la suplementación y también el uso de probióticos. Súper. Pregunta en general, la dosis, ya dijimos que era una al día, y las edades, ¿no? O sea, por supuesto, niños de 14 años lo pueden tomar. México, por temas regulatorios de COFEPRIS, es a partir de los 6 años. ¿Algo que quieras comentar acerca de la Sí, toma o las edades? sí, esa es una pregunta buenísima. Como decíamos, es seguro a partir de los 4 años por la composición y dos, por la seguridad del alimento. O sea, nosotros sabemos que en bebés pequeñitos tienen riesgo de atragantamiento y otra cosa a reforzar que mencionábamos anteriormente es que los bebés pequeñitos todavía tienen un colchoncito, un abrigo de protección de nuestra leche humana que es perfecta y de las fórmulas que a su vez van a venir suplementadas con omega y con vitaminas, pero cuando pasamos esa etapa de lactante a partir de 4 años podemos dar una vez al día. Y otra cosa súper buena e interesante es que estamos dentro del rango de la dosis ideal para crecimiento, neurodesarrollo y defensas, pero lejísimos del rango de toxicidad. Entonces, si de repente nuestro pequeño nos ganó unas cuantas gomitas, no debemos tener miedo, ¿vale? ¿Y hay alguna etapa clave en la infancia donde apoyar al cerebro tenga mayor impacto a largo plazo? Sí, ya sabemos que tenemos una ventana de oro para específicamente el neurodesarrollo en cuanto a recuperación de lesiones, por ejemplo, al nacimiento, son los primeros 2 años. Pero para toda la parte de rebustecer el cerebro, estamos hablando de la etapa preescolar y los primeros años de la etapa escolar, o sea, nuestros niños de kinder y primaria baja, como lo llamamos habitualmente. Es en este intervalo de tiempo donde ellos son esa plantita que absorbe todo del riego, o sea, que todo lo que le echamos para que crezca le da el máximo beneficio para el crecimiento en cuanto a peso, talla y neurodesarrollo. Buenísimo. ¿Hay alguna señal que indica que un niño podría tener o podría necesitar apoyo nutricional adicional? Sí, la deficiencia más común actualmente en la población es vitamina D. Llega a haber otras deficiencias como deficiencia de otras vitaminas, deficiencia de hierro, o incluso el omega como tal. Nosotros lo vamos a identificar con cosas que de repente pueden ser muy sutiles, pero los signos más característicos son la fatiga excesiva, la debilidad, la falta de concentración. Podemos tener también dolores musculares, podemos tener también uñitas frágiles o con manchas, dientitos manchados o incluso aunque sean pequeñitos, caída del cabello. Entonces es muy importante que nosotros como padres estemos atentos no solo al peso que tiene nuestro hijo, sino a que su piel luzca bien hidratada, que su cabellito luzca saludable, que sus dientitos tengan una coloración adecuada y obviamente la retroalimentación que vamos a llevar con sus docentes, ¿no? De que su nivel de atención y concentración en la clase es óptima. Súper. Y ya hablando de una manera un poquito más holística, nos centramos ahorita mucho en el tema de nutrición, pero platícanos un poquito del tema del deporte y el tema del descanso. Ah, buenísimo, buenísimo. O sea, la realidad es que como platicábamos al principio, es un triángulo, es nutrición, descanso y deporte. En cuanto al descanso, ¿qué sabemos? No nada más es que duerma dentro del tiempo óptimo. Es decir, nosotros tenemos que sincronizar las horas de descanso desde que empieza la caída del sol, aquí irles como quien dice apagando el cerebro, porque si el niño duerme muy tarde, no va a haber suficientes horas de descanso para la liberación adecuada de la hormona de crecimiento. ¿Y qué significa esto? Que no va a alcanzar el máximo potencial de su talla y que va a tener más riesgo de tener trastornos metabólicos relacionados a la glucosa y la insulina.
Y además tiene que ser un descanso de calidad. Ya sabemos que no se recomiendan las pantallas cercanas en niños, que se recomienda que al menos una hora antes de acostarse ya estemos, digamos, adecuando el ambiente. Y el deporte, no, hombre, es buenísimo. Se recomienda en niños pequeños, menores de 4 por lo menos 30 minutos al día, en mayores una hora. Si quieren hacer más, es válido mientras no sea algo excesivo y que sea idealmente al aire libre. Y también otra recomendación que ayuda mucho también a favorecer la socialización y el trabajo en equipo es que sean deportes, digamos, de trabajo en equipo. Doctora, ya estamos listos como para cerrar, pero en general, ¿alguna contraindicación para no consumir wings? ¿Alguna No, enfermedad o... no ninguna. Hay algunas enfermedades donde se está, de hecho, haciendo mucha investigación del impacto que tiene la nutrición en la aparición de la enfermedad y en el curso de la enfermedad, es decir, enfermedades oncológicas, el cáncer infantil que sabemos que desafortunadamente es muy prevalente, o ciertas enfermedades neurológicas donde ya sabemos que si el niño tiene algunas infecciones recurrentes o algunas deficiencias nutricionales o una ingesta excesiva de ciertos alimentos con algunos colorantes, algunos carbohidratos, va a tener más riesgo. Entonces, no hay como tal una indicación. Sí existen enfermedades que se llaman hipervitaminosis, o sea, excesos de vitaminas, pero uno, son muy raras y dos, son dosis muy altas que tenemos que consumir. Entonces tendría que ser un niño que, ese niño mitológico que come perfecto y además que les demos un exceso de micronutrientes. Perfecto. Mil gracias, doctora. De verdad que espectacular. Siempre es un placer tenerla con nosotros. Le doy las gracias infinitas. Y bueno, a toda esta audiencia, les recuerdo que este mes tenemos una promoción. Entonces pueden escanear el código que aparece en el slide siguiente y tenemos una promoción. Entonces por la compra de 3 cajas tenemos un 10% de descuento. Aprovechenla y bueno, pueden escanear el código si quieren adquirir WIPS, esta promoción durante el mes. Y bueno, nos despedimos. Doctora Pamela. Mil gracias. Ojalá podamos tenerla más adelante con otros tópicos porque creo que para nosotros es muy enriquecedor siempre tener esa información tan interesante y que nos nutre y que nos enseña a todos. Mil Muchas gracias gracias. a ustedes. Gracias y bueno, aprovechen esa promoción también. Nos despedimos y gracias por estar también ustedes aquí presentes. Buenas noches.